Macedonia decreta el estado de emergencia en la frontera con Grecia ante la crisis migratoria, ante la oleada migratoria. Por su parte, Eslovaquia dice que acogerá a refugiados sirios cristianos y no a musulmanes. Tanto Macedonia como Grecia, pero también Eslovaquia, especialmente Macedonia y Eslovaquia, son países de la Unión Europea. Son países que están en Europa, pero que desde el lado de Eslovaquia parece que hay una especie de discriminación hacia los musulmanes, tal vez por el temor que hay con respecto al radicalismo islámico. Pero el radicalismo islámico solo lo profesan los terroristas y tal vez no los musulmanes comunes y corrientes. Entonces, ¿por qué la preferencia contra los cristianos? ¿Qué acaso no hay radicales o radicalistas cristianos? Los puede haber, así como los hay musulmanes, pero hay terroristas musulmanes. No hemos visto hasta ahora a terroristas cristianos. La cuestión es que ante la situación no hay tiempo para discriminar, pero Macedonia toma cartas en el asunto y decreta el estado de emergencia en la frontera con Grecia. Esto es un país de tránsito para los miles de personas y de inmigrantes que desembarcan en las costas de Grecia en su camino hacia el norte de Europa. Desembarcan en las costas de Grecia ya que son las más cercanas a Libia y también a Siria. Entonces ellos llegan ahí, pero tienen que pasar por Macedonia para ir hacia el norte de Europa. Es un tránsito obligado, un paso obligado. Decretó ayer Macedonia el estado de emergencia para afrontar la grave crisis migratoria en sus fronteras del sur y el norte. Son principalmente refugiados sirios, afganos e iraquíes, y también sirios, los que esperan en Yevkeliya, que es una ciudad fronteriza con Grecia y está en Macedonia. Atravesar el país en un peregrinaje hacia países de la Unión Europea, principalmente Alemania, situación que pone en estado de alerta a la vecina Serbia, Hungría o Eslovaquia, que también son países a los cuales han acudido muchos inmigrantes. También países de tránsito. Alemania espera recibir este año la cifra récord de 800.000 solicitantes de asilo, el cuádruple de lo que el gobierno había previsto. Entonces observamos como Serbia, Hungría, Eslovaquia, Macedonia e incluso Grecia son países de tránsito. Son utilizados para pasar por ahí y llegar al norte de Europa, donde están los países y estados miembros de la Unión Europea como Alemania, y son los países en los que hay mejor calidad de vida. El gobierno macedonio ha creado un gabinete de crisis y ha desplegado el ejército para reforzar la seguridad y atender a las peticiones de asilo en Macedonia, en la medida de las posibilidades del país. Recordemos que el capital político y también el capital humano y de logística de Macedonia tal vez no tenga la enorme capacidad que se requiere y se necesita para acudir ante una situación como esta y acoger a tantos inmigrantes como si lo podría estar probablemente, muy probablemente Alemania, por ejemplo. Esto lo puntualizó el comunicado. Las fronteras de Macedonia con Grecia en el sur y con Serbia en el norte están desbordadas por miles de inmigrantes y refugiados que pretenden continuar su viaje hacia la Unión Europea, hacinados en trenes o a pie. Esta dramática situación era esperada y previsible, asegura el Hadi Al-Si, quien es presidente de la Federación Cruz Roja Internacional. La Unión Europea acoge con indiferencia su mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, denunció a la agencia de noticias AFP el responsable humanitario, que exhorta a la comunidad internacional a despertarse frente a la magnitud de la tragedia. Entonces, aquí también hay trabas eslovacas. La solidaridad que exigen la ONU y también las ONGs se topa con mensajes discriminados como el de Eslovaquia, cuyo gobierno ha anunciado que solo aceptará refugiados cristianos entre los 200 sirios a los que acogerá dentro de los planes de reparto de asilados. No va a acoger musulmanes. Entonces están siendo muy selectivos en una situación en la que hay que actuar rápido para acudir a tantas personas, acabar con la crisis, reducir el flujo en la frontera, descongestionar la frontera y luego ver qué acciones se tomarán para reactivar o hacer que el sistema migratorio funcione bien, para darles un asilo temporal y ver qué pasará posteriormente con la vida o con las vidas de estas personas. Pero por ahora lo ideal sería que la ONU y la Cruz Roja Internacional enviaran ayuda humanitaria al norte y al sur de Macedonia, pero también a Hungría, a Serbia, a las costas griegas, a todos estos puntos claves que acabo de mencionar para paliar la crisis. Y la Unión Europea debe establecer
cuanto antes una política de militarización de puertos, costas y fronteras de los Estados miembros para regular el flujo. La Unión Europea debe militarizar los puertos, costas y fronteras de los Estados miembros de la Unión Europea para que de esa forma se pueda regular el flujo y así evitar que se congestione la frontera, lo cual agrava más una crisis humanitaria, y tratar de solucionar la situación con una estabilidad mucho mayor y una tranquilidad que pueda permitir que las autoridades trabajen para atender a todos los inmigrantes que vienen desde Siria, Libia, Afganistán para huir de las guerras, de la sangre, del hambre, de la pobreza y buscar una mejor calidad de vida.